Esta es la regrabación del primer video de la playlist de programación orientada a objetos con Java. Quedó bastante mediocre la presentación y la definición de objetos, ya que lo fui haciendo sobre la marcha, y algunas imágenes no cargaron. Quedó bastante desentrelazados algunos conceptos que quería tocar en ese video, así que bueno, voy a intentar en este video poder definir un poco lo que sería la parte de objetos y la parte de clases en programación orientada a objetos. Tenés que tener en consideración que lo que vamos a ver en la playlist va a ser un 10% en sí, lo que sería la programación orientada a objetos. Vos lo vas a terminar de consolidar cuando investigues desde diferentes tipos de fuentes de información, lo que es en sí los conceptos que vamos a estar desarrollando durante este curso. Realices prácticas, lógicamente, porque con videos de YouTube no vas a aprender eso de ya. Entonces, desde ahí vendría el punto, ¿sí? Que vos investigues por tu cuenta sobre los diferentes temas que vamos a estar desarrollando en el curso. Bien, tenemos que comenzar entonces a hablar un poquito de lo que sería un objeto, porque en sí la programación orientada a objetos es un paradigma, ¿sí? Es un paradigma de programación. Y un paradigma de programación nos va a dar a nosotros las herramientas para poder desarrollar código, ¿sí? Y para poder desarrollar código bajo cierta reglamentación, entre comillas, tómalo con pinzas, sobre cómo nosotros tenemos que implementar ese código y qué tipos de buenas prácticas podemos implementar, además de los conceptos que en sí conlleva ese tipo de paradigma de programación. Seguramente sabes lo que es un paradigma de programación, seguramente capaz conozcas y sepas lo que es un objeto, lo que es una clase, porque venís de fundamentos de Java o venís de un curso básico sobre lo que es Java, si realizaste algún tipo de ejercitación, de estructuras de datos o lo que fuese, X tipo de curso inicial, ¿sí? Entonces esos conceptos se ven de forma genérica. Entonces, definiendo lo que es un objeto, estos tipos de diapositivas, tengo varias diapositivas abiertas, así que espero que el dueño de estas diapositivas no me banee este video porque es meramente informativo, no lucrativo. Así que un objeto, por ejemplo, tiene propiedades y tiene comportamientos. ¿Qué sería en sí un objeto? Si tomamos el ejemplo que nosotros estamos en un aeropuerto, bueno, no necesariamente un aeropuerto, pero podés tomar ciertos vehículos de transporte, como por ejemplo lo que es un avión, lo que es un taxi, lo que es un auto, un carro, depende del país a donde vos estés, y un auto en este caso deportivo, ¿sí? Estos objetos tienen propiedades o atributos en común. ¿Cuáles son ellos? Bueno, poseen un motor, lógicamente, porque sin un motor no pueden funcionar. Poseen ruedas, tanto el avión como el taxi como el auto deportivo poseen ruedas, ¿sí? Las ruedas de aterrizaje o de despegue tienen que tener un punto de apoyo, lógicamente. Asientos también, ¿sí? El avión tiene asientos, el taxi tiene asientos, el auto tiene asientos, tiene un color también, ¿no? Fíjate, color blanco, color amarillo, color rojo, tiene ventanas, la parte de adelante tiene ventanas, a los costados tiene ventanas, tiene nombres, ¿sí? Acá dice el avión A330, acá dice taxi, seguramente acá diga lo que es si la marca, o sea, tiene diferentes tipos de características que nosotros podemos definir y las poseen en común. En diferencia, por ejemplo, a una persona, en diferencia, por ejemplo, a un animal, en diferencia, por ejemplo, a una computadora o cualquier otra cosa. Además de eso, que son todos estos atributos que hemos mencionado que tienen en común, también tienen atributos que son específicos de cada tipo de objeto, ¿sí? De cada tipo de objeto, por ejemplo, de este avión, por ejemplo, de este taxi, por ejemplo, de este auto deportivo. Como por ejemplo, ¿qué cosa? Bueno, por ejemplo, la cilindrada del motor, ¿sí? El motor, por ejemplo, de este avión es mucho más potente que el motor del auto deportivo y a su vez el auto deportivo es mucho más potente que el taxi. El taxi tiene ciertas características en relación al avión y en relación al auto deportivo y el avión en sí al taxi, el auto deportivo. O sea que van a poseer, o sea que los objetos de forma genérica poseen características que la podemos agrupar por grupos, valga la redundancia, según las propiedades en sí que conlleven ese grupo, ¿sí? Y podemos diferenciar entre grupos justamente ciertas características. Y lo vamos a ver paulatinamente, ¿sí? Pero en sí, si queremos hacer un resumen sucinto de lo que es un objeto, en sí el objeto es cualquier cosa de la vida cotidiana. Una persona en programación orientada a objetos se va a comportar como un objeto, ¿sí? No se va a comportar como una persona. Un animal se va a comportar como un objeto y no como una persona. Pero ¿por qué se comporta como un objeto? Bueno, porque lo que intenta llevar a ese paradigma es agrupar, como te acabé de decir recién, los objetos según su característica y su comportamiento, ¿sí? Esto va a quedar un poco más claro cuando lo desarrollemos en la práctica, ¿sí? Y vayamos ejemplificando paulatinamente durante el curso
y se va a entender un poquito mejor. A ver la otra slide que tengo, por ejemplo, bueno, acá tenemos una clase, ¿sí? Una clase ni más ni menos es la forma que nosotros tenemos de representar ese grupo de objetos. ¿Te acordás que yo te dije acá que nosotros tenemos el grupo, en este caso de vehículos, que tienen esas características en común? Bueno, en este caso, si nosotros estos objetos lo queremos modelar como una clase, ¿sí? La clase se llamaría, hipotéticamente hablando, vehículos, ¿sí? O medios de transporte, o transporte, por ejemplo. El nombre que vos quieras, pero que sea referencial al grupo en el cual vos tenés acá en pantalla, estás acá nombrando, ¿se entiende? En este caso, por ejemplo, está modelando lo que es un vehículo, ¿sí? Ni más ni menos, si nosotros tenemos varios vehículos, estos varios vehículos van a tener justamente todos estos atributos o propiedades, por ejemplo la marca, modelo, color, número de serie, al igual que estos, ¿sí? Al igual que estos, y además va a tener ciertas operaciones o ciertas funcionalidades o ciertos métodos o ciertos comportamientos, como te nombra acá, ¿sí? Y esos comportamientos son justamente todos estos. Por ejemplo, el auto se mueve, el auto se desplaza, ¿sí? Arranca, el auto, por ejemplo, se le abren las puertas, ¿sí? El auto gira, por ejemplo, el auto se detiene. En realidad lo detenemos nosotros, pero abstráete de eso y abocate al comportamiento en sí, lo que realiza el objeto. ¿Se entiende? Entonces, esto sería el modelo clásico sobre cómo nosotros podemos definir lo que es una clase en programación orientada a objetos y en sí lo que es un objeto. Pero ¿cómo relaciono yo entonces el objeto con la clase? Bueno, vos tenés que crear lo que es un objeto en programación y ese objeto lo vamos a guardar en memoria y lo vamos a ver un poquito más adelante. Espera un poco. Las siguientes slides modela en sí lo mismo que esto, fíjate, sería una ejemplificación diferente. En vez que nosotros tenemos una clase vehículo, tenemos una clase perro, ¿sí? Perro Pepito, perro Juancito, perro Doc Chau, lo que vos quieras. ¿Sí? Tiene exactamente lo mismo que esto, que son atributos y son número de operaciones o son comportamientos. En este caso se lo nombra como métodos, fíjate, comer, dormir, sentarse, correr, hace todo eso lo que es un perro. Los datos o propiedades, en este caso se lo nombra como miembro de datos, y una forma diferente de poder nombrar eso, y en sí lo que es el nombre de clase. Esto, todo lo que es en cuadrito, tiene una cierta forma que nosotros tenemos que escribirlo en Java, por convención, por buena práctica, ¿se entiende? Y también lo vamos a ver más adelante.